Cuenta regresiva 2112. El programa que analiza las señales de los últimos tiempos y las pone en perspectiva con los acontecimientos de la actualidad. Con ustedes, Cuenta regresiva 2112. Hola, mi nombre es Pablo Martini y el nombre de este programa es 2112, la cuenta regresiva. Si estuviste en el programa anterior, ya más o menos estás sabiendo por qué 2112 y por qué la cuenta regresiva. Pero si no estuviste, no queremos ser tan malos, queremos que entiendas y queremos ir juntos en todo este ritmo, en todos estos programas. 2112 es una fecha que en este año justamente ha tomado mucha popularidad. El 21 de diciembre del 2012, falta muy poquitito, ¿verdad? Una cultura de muchos siglos atrás ha predicho que justamente en este año, en ese mes y en esa fecha, algo a nivel cósmico va a suceder. Al comienzo, alrededor de esto había mucho temor o terror porque inclusive hasta se hablaba de un fin del mundo. Cosa que no es la primera vez que se ha venido sucediendo. Diferentes fuentes han dicho y han dado fechas y han pronosticado cosas, la mayoría de ellas no se ha cumplido. Y dentro de esto queremos enumerar lo que la Biblia dice, pero ver la diferencia de la profecía bíblica, porque lo que la Biblia dice sí se ha cumplido. Y lo que la Biblia dice sí se cumplirá. No en esta fecha, obviamente, pero no queremos adelantarte mucho, solamente queremos decirte por qué esta cuenta regresiva, por qué esta fecha, una cuenta regresiva que está comenzando ahora con estos programas y que va a ir continuando hasta llegar justamente a este día donde vamos a hacer un evento muy lindo y de eso te lo vamos a contar más adelante. En estos programas vamos a trabajar juntos. Vamos a estar intercambiando cosas que nos proporciona la palabra de Dios, pasajes proféticos, y cosas que nos proporcionan la realidad actual, principalmente noticias de la actualidad, algo de la historia pasada y mucho de nuestra realidad actual. Ayer estuvimos trabajando juntos, hoy vamos a seguir trabajando juntos, ayer estuvimos dando algunas herramientas para poder interpretar correctamente la profecía bíblica. Hoy vamos a dar algunas más y vamos a ir avanzando en todo este tema tan apasionante como lo es la profecía bíblica y qué es lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo y acerca de los acontecimientos que están por llegar muy, pero muy prontito. Así que yo te pido que te sientes. Sería bueno que tengas ya a mano tu lápiz, tu esfero, tu Biblia, tu hoja de cuadernos ahí y estés listo para trabajar juntos. Así que te invito a que me sigas. Vamos a estar continuando un poquito lo que estuvimos viendo en el programa anterior. El programa anterior estuvimos hablando algo de la hermenéutica de la escatología, tú lo recordarás. Hablamos de algunas herramientas necesarias para interpretar correctamente un pasaje profético. Terminamos hablando de que Dios es un Dios que ha hecho pactos desde el comienzo de la historia humana y que muchas de esas promesas enunciadas en los pactos, por ejemplo, como vimos, ¿no es cierto?, en el programa anterior, a Abraham, a Moisés, muy poquitito porque nos salteamos y fuimos a Josué, a David y a otros grandes personajes de la historia bíblica, muchas de esas promesas dadas a ellos tienen implicaciones futuras, aún para nuestro tiempo y más adelante de nuestro tiempo, lo que nosotros conocemos como pasajes proféticos. Dejamos pendiente un pacto que lamentablemente muchas personas no lo comprenden fehacientemente y es el nuevo pacto. Es el último de los pactos que aparece en la lista de la hermenéutica bíblica. Si yo te preguntara, por ejemplo, a ti, ¿qué sabes del nuevo pacto? Es muy probable, hoy estaba dando justamente este tema a mis alumnos en el Instituto Bíblico y la respuesta fue, bueno, es un pacto de Dios con la iglesia, porque se asocia nuevo pacto, nuevo testamento, nuevo pueblo. El nuevo pacto, permíteme decirte, y vamos a leer algunos pasajes,
a continuación, es un pacto, así como los anteriores, dados también al pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, como quieras llamarle. Pero es el único pacto donde beneficia de una manera directa también a un sector que no es necesariamente judío. Y ahí es donde se beneficia la iglesia del nuevo pacto. Pero originalmente el nuevo pacto fue dado a la nación de Israel. Jeremías capítulo 31, lo puedes buscar. Ezequiel capítulo 16, Zacarías capítulo 9, dice que es un pacto incondicional. Dios está diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo prometo darte esto, yo voy a darles lo otro, y no está poniendo condiciones. Es un pacto perpetuo, dice Jeremías 31, 35 y 36. Pero lo más lindo, y esto quiero leerlo, es un pacto basado en la sangre, y justamente la sangre del Mesías. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, por favor, acompáñame para leer, porque habla de este pacto y habla de la base de este pacto que es con sangre, y después un pasaje en el Evangelio de Mateo. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Fíjate que está dirigido a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y bueno, y continúa la profecía, saltamos al versículo 11. Y tú también, Jerusalén, ¿no? Volvemos a repetir. Por la sangre de tu pacto serás salva. Otro pasaje en Mateo 26, y es muy probable que ya esté dando vuelta en tu mente este pasaje, porque es el momento cúlmine en la vida del Señor Jesucristo, y Él se refirió a este pacto en Mateo 26, 27, cuando instituye la cena del Señor, le dice a sus discípulos: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o perdón de pecados. Así que el nuevo pacto es un pacto incondicional basado en la sangre de Cristo y que tiene implicaciones directas para Israel, pero bendice a todo aquel que se cobija bajo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso hoy, judíos convertidos o gentiles convertidos que conformamos la iglesia del Señor, entramos en este nuevo pacto. Pero hay mucho del pacto que aún está por cumplirse para la nación de Israel. Porque la promesa dice que cuando Israel se arrepienta nacionalmente, cosa que no ha sucedido, las bendiciones de este nuevo pacto van a ser efectivas, así como para nosotros hoy, para ellos en aquel entonces. Permíteme decirte algo que cuando lo cuento se me sigue poniendo la piel como de gallina, como se dice normalmente, ¿no? ¿Qué es esto del arrepentimiento nacional de Israel? Israel nunca se ha arrepentido nacionalmente hasta ahora. Dios les ha dado muy fuerte para producir este arrepentimiento. Adelantándome un poquitito en lo que vamos a contar después, el periodo de 7 semanas que la Biblia llama tribulación o gran tribulación, justamente es el último apriete de pernos, el último apriete de tuercas en Israel, de parte de Dios, aunque el anticristo va a estar gobernando, es Dios el que tiene siempre el control, para provocar el arrepentimiento en Israel. Lo que van a sufrir los judíos en ese periodo de 7 años, bajo las trampas de este mega dictador mundial, ni se compara a lo que han sufrido hasta ahora, ni siquiera los horrores del holocausto. Y van a estar a un paso del arrepentimiento. La gota que va a rebalsar la copa, que va a rebalsar el vaso, va a ser el momento en que Cristo venga por segunda vez. En el preciso momento que parezca que todo este mundo va a estallar por una tercera guerra mundial y que Israel se encuentre en medio del conflicto, Jesús va a venir no como vino la primera venida, sino con gloria, con poder visible, cabalgando un caballo blanco, con una hueste celestial que le sigue, con un ejército, con una espada.
Y en ese momento Israel va a decir, este es nuestro Mesías. Este es el Mesías que fue prometido desde los profetas, en los pactos, en nuestros patriarcas. No el Cristo que nos querían vender los cristianos. No el Cristo crucificado. No el Cristo sufriente. Ese fue un traidor. Este es nuestro Mesías. ¿Sabes lo que va a hacer Cristo cuando llegue y ponga su pie en el monte de los olivos? Va a descender de su caballo. Se va a acercar a la ya torturada y debilitada y casi aniquilada nación de Israel y les va a mostrar las manos, que todavía llevan las cicatrices, y les va a mostrar su costado, la cicatriz. Y dice el profeta, mirarán al que traspasaron y serán salvos. En ese momento, recién en ese momento, Israel nacionalmente se va a dar cuenta en el error que vivió y que está viviendo todos estos años. Y en ese momento Israel se va a dar cuenta que el mismo Jesús que ellos crucificaron en una cruz romana, había sido el Mesías prometido, pero ellos no lo supieron ver. Y en ese momento se van a arrepentir. Y Dios, que es tan bueno, los va a perdonar. Así como nos perdona a nosotros. Porque cuando Dios ve un arrepentimiento genuino, no se puede quedar quieto, tiene que perdonar. Porque así es su esencia. Está hecho de amor, está hecho de gracia. Quise explicar esto del arrepentimiento nacional, porque eso es lo que va a abrir las puertas para las bendiciones completas de todos los pactos, inclusive de este nuevo pacto. Ahora, hace unos minutos mencionamos algo acerca de la iglesia y dijimos, bueno, pero la iglesia también se beneficia del nuevo pacto. Obviamente que sí. Dice Romanos, y te sugiero que leas el capítulo 11 de Romanos, que el gentil, entienden lo que es el gentil, no habla de un carácter gentil, sino que las naciones gentiles son aquellas que no son judías, todas aquellas que no son israelitas. Hoy es injertado, dice el apóstol Pablo, en este capítulo 11 de Romanos, en el olivo silvestre que representa el plan original de Dios para con Israel. Es muy interesante, no tenemos tiempo de leerlo, pero ahí le da una exhortación al gentil y por supuesto a nosotros, que dice, no te gloríes, no te ensoberbezcas, no pienses que tú eres único, no, tú fuiste injertado en un plan original que Dios tenía con Israel, por gracia, siempre que formamos parte del plan de Dios es por gracia, nunca es por mérito personal, no es por obras, no te gloríes, dice Pablo ahí en Romanos capítulo 11. Dice este mismo pacto que el pueblo de Dios, la iglesia, es hecho cercano por la sangre de Cristo. Léelo por favor en Efesios 2:19. Somos hechos miembros de la familia de Dios. Y el cumplimiento total del nuevo pacto, recuerda que lo quiero decir una vez más, es para Israel en un tiempo futuro. Solamente para que puedas cerrar un poco esta idea, puedes leer Hebreos capítulo 8, verso 6 al 13. Quiero entrar ahora a un tema, y seguimos dentro de la hermenéutica bíblica, estamos dando herramientas para interpretar la profecía, un tema muy importante que es el reino de Dios prometido a Israel. ¿Qué es este asunto del reino? Bueno, dijimos en los bloques anteriores que en varios pactos, principalmente, por ejemplo, en el pacto davídico, Dios prometió un reino, pero no un reino cualquiera, un reino mundial, y con Israel y Jerusalén como sede capital de gobierno del rey, y un rey como no cualquiera, un rey increíblemente especial, descendiente de David, sí, pero Cristo Jesús, el Mesías para los judíos. Este asunto del reino mesiánico es un sueño nacional para un israelita. Desde chiquititos son educados esperando el cumplimiento de este reino. Ahora este reino fue anunciado, fue profetizado en casi todo el Antiguo Testamento. Yo quiero darte un dato bastante interesante, escucha bien. Más del 80% de los pasajes proféticos, o sea, del Antiguo Testamento, escúchame bien, más del 80% de las profecías del Antiguo Testamento hacen mención directa al reino mesiánico. Es un tema protagónico en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante para el pueblo de Dios.
Ahora llegamos al último de los profetas, que ya nos conecta casi con nuestra era, y es Juan el Bautista, que también ofreció el reino. Si vos mirás en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, dice que Juan el Bautista, vestido con esa ropa tan especial que él vestía, predicaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan desaparece de escena, es encarcelado, es muerto, y toma y recoge el mismo mensaje. ¿Quién? Jesús. Jesús, tú lo puedes seguir viendo en Mateo 4, del 12 al 15, comienza su ministerio público tomando las palabras de Juan, porque se seguía ofreciendo el reino. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos, lo estaba diciendo el mismo rey, disfrazado de pastor. El mismo rey lo estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y así el reino se sigue ofreciendo por los apóstoles. Si tú sigues mirando en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 18, Jesús los capacita a los 12 y los envía a predicar y les dice: id por todas las aldeas y entrad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y así continúa el ofrecimiento del reino. Mira lo que te voy a decir. Aún después de la muerte de Cristo, Esteban, en su discurso final, el mártir Esteban, que murió apedreado, termina ofreciendo el reino. Pedro, en su discurso, ofrece el reino. Ya Cristo había sido muerto, había sido sepultado y resucitado. Y el apóstol Pedro mismo dice: bueno, ustedes crucificaron y mataron al justo, pero arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor. Lo puedes leer, tiempos de refrigerio, en el capítulo 3 de Hechos. Y Él os envíe al justo para instalar el reino. Así que el reino fue ofrecido, pero el reino fue rechazado. A los profetas no los trataron nada bien. La mayoría de ellos murieron, y no por manos de asirios, no por manos de babilonios, no por manos de filisteos, por su propio pueblo. A Juan el Bautista no le fue nada bien. Su cabeza terminó en una bandeja de plata por pedido de una adolescente, o bueno, mejor dicho, por la madre de un adolescente. A Jesús todos sabemos que no le fue nada bien, hablando en un sentido, humanamente hablando, porque le rechazaron, le crucificaron. Los apóstoles todos murieron martirizados, y muchos de ellos inclusive por los propios judíos radicales, extremistas. Recién dijimos cómo terminó Esteban: el reino fue rechazado. Por eso dice San Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por tal motivo Dios dijo: bueno, muy bien, ustedes no cumplen la parte de su pacto, el reino es postergado. A veces abusamos de la gracia de Dios y decimos: no, pero Dios es lento para la ira. Sí, es lento, pero llega. Y eso tiene que ser una exhortación para tu vida y para mi vida también. No abuses de la gracia de Dios. Llegó un punto donde Dios dijo: basta. Cuando mataron a los profetas, Dios dijo: les voy a mandar al último de los profetas, Juan. Cuando decapitaron a Juan, dijo: les voy a mandar a mi hijo. A mi hijo tal vez le hagan caso. Lo crucificaron. Cuando mandaron a los apóstoles también los torturaron. Y Dios seguía diciendo: bueno, una oportunidad más, una oportunidad más. A ver en Esteban, tal vez en Esteban seguro que sí. Tampoco. Murió lapidado. Dios dijo: basta, hasta aquí nomás. No les voy a dar el reino, porque ellos solamente están pensando en los beneficios del reino, pero no en su parte espiritual. Necesitan arrepentirse para estar en condiciones de disfrutar el reino. Mira, la cruz no fue un accidente en el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, que Jesucristo había sido designado como redentor, porque era un problema del hombre con su pecado. Un problema que tenían que tratar radicalmente. La cruz iba a existir porque iba a existir. Pero si el judío hubiese entendido que en esa cruz estaba el rey, y se hubiesen arrepentido en aquel entonces, el reino hubiese sido establecido. En esa postergación del reino es que entra la iglesia. Te repito, en esa postergación del reino es que entra la iglesia. No estoy diciendo con esto que la iglesia ocupa en el plan de Dios el lugar de Israel, o que la iglesia hoy es la Israel del Antiguo Testamento. No, porque eso es una herejía un poco sutil que nos hace naufragar en la fe.
No tenemos tiempo para entrar en detalles. Pero sí quiero decirte lo siguiente. Israel fue puesto a un lado y ahora Dios trata con un nuevo pueblo que es la iglesia. El Señor lo había anticipado. En Mateo 23, 37, Él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. En Lucas 19, 11 al 28 tenemos la parábola de las 10 minas, después lo puedes mirar. Ahí en Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, donde los discípulos le preguntan cuestiones sobre los tiempos futuros, Jesús no responde el interrogante sobre el establecimiento del reino. Le dice, eso lo sabe el Padre en su sola potestad, pero ustedes ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La iglesia, la misión de la iglesia, ahora es el turno entonces de la iglesia. Había sido una cuestión misteriosa, escondida en el Antiguo Testamento. Así como dijimos que la cruz nunca fue un accidente en el plan de Dios, también quiero decirte que la iglesia no es un parche en el plan de Dios. Bueno, como Israel falló, a ver, emparchemos este hueco con la iglesia. No, también estuvo en el corazón de Dios desde siempre. Por eso vamos a tocar muchos pasajes de Mateo, porque Mateo tiene una cronología increíblemente sabia. Recién lo vimos rapidito, ¿no? Quizás estuviste atento o anotaste. Mateo 10, reino ofrecido. Mateo 11, el reino rechazado. Por eso el Señor dijo ahí en el versículo 28 de Mateo 11, venid a mí todos. No dijo los israelitas, ahora se estaba ofreciendo para todos. Luego entras a Mateo capítulo 12 y encontrás un rechazo acentuado. Y ahí el Señor Jesucristo dice algo que muchas veces es muy mal interpretado. Dice, cualquier pecado será perdonado, pero el que blasfeme al Espíritu Santo de Dios no le será perdonado ni en esta generación ni en la venidera. He escuchado a algunos decir, claro, Pablo, acá el Señor está diciendo que no vayas a blasfemar del Espíritu Santo porque ahí ni la sangre de Cristo te cubre. Ahí ya te vas al infierno porque te vas al infierno. No dice eso este capítulo de Mateo. Está advirtiendo el Señor Jesucristo que en la muerte de Esteban ellos iban a rechazar al Espíritu Santo. Y en ese momento Dios iba a decir, basta, esto no puede suceder más. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está bien, mi hijo, les doy una chance más. Cuando Esteban muere, dice lo mismo, ve al Señor puesto en pie y dice, Padre, perdónalos. No, Esteban, no, ya no puedo, ya esto es demasiado. Van a tener disciplina, van a quedar puestos a un lado. Y eso nos mete en Mateo capítulo 13. Yo quiero que terminando este programa lo leas, porque Mateo capítulo 13 son 7 parábolas. ¿De qué hablan? Del tiempo de la iglesia, la predicación de la palabra de Dios como una semilla sembrada, el crecimiento de una gran semilla de mostaza como creció la iglesia, ciertas doctrinas falsas que son escondidas en este mega crecimiento como hoy las hay, que se representa con la parábola de la levadura. 7 parábolas en Mateo 13 que hablan del tiempo de la iglesia. Así que fíjate qué sabia que es la palabra del Señor. Por eso la iglesia se conoce como los misterios del reino de los cielos. Apocalipsis tiene un pasaje análogo a Mateo 13. Te voy a dar algunas pistas para que trabajes solito. Apocalipsis 2 y 3. Mateo 13, 7 parábolas. Apocalipsis 2 y 3, ¿recuerdas de qué habla? 7 iglesias, ambas describen el periodo de la iglesia. ¿Y sabes lo que me gusta de Apocalipsis 2 y 3? Que termina de hablar de la última iglesia y comienza el capítulo 4, versículo 1. ¿Sabes lo que dice? Dice Juan, y aquella voz de trompeta que oía hablando conmigo me dijo, sube acá. Y eso habla del evento del rapto posterior a la iglesia, del cual vamos a comenzar a hablar en el siguiente programa. Un versículo para terminar, lo leemos juntos. 1 Corintios 10, 32. 1 Corintios 10, 32. Y aquí están mencionados estos 3 grupos importantes en el plan de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Queridos amigos y hermanos, tratemos bien la Biblia y la Biblia nos va a enseñar cosas hermosas. Yo quiero dejar aquí, creo que hemos avanzado bastante hoy y creo que
Tenemos muchas más cosas para seguir aprendiendo de esto tan pero tan hermoso que es la escatología bíblica. Esto fue Cuenta Regresiva 2112, el programa que analiza las señales de los últimos tiempos y las pone en perspectiva con los acontecimientos de la actualidad. Cuenta Regresiva 2112.